como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás? Mira, esta persona como que ya está empezando a panicar. Siente como que ya no te tiene como antes. Esta persona, aunque haya venido y aunque tú le hayas dicho, bueno, sí, vamos a ver, vamos a pensar, pero te ve diferente. Esa persona dice, jugué contigo y te perdí. Ya no eres la misma persona. Ya las cosas, ya el pasado no lo podemos echar para adelante. Ya no es lo mismo. Vamos a ver qué es todo esto. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y para algunas otras cositas más. Vamos a ver qué otras cositas pueden ser. Puede ser que hablemos de trabajo, de economía, de tu casa, de tus amigos, de tu estabilidad económica, de qué sé yo, laboral. Y eso es lo que me dicen. Amor, desamor y otras cositas más. Ahora lo vamos a poner así porque de verdad, vamos a ver. Mira, estoy sacando esta carta. Esta carta, que es esta carta que acabo de sacar, es un mensaje que viene para ti del tarot. No es un mensaje ni para él, ni para ella, ni para nadie. Es para ti, personal. Algo que te quieran decir, algo que te quieran como aconsejar o que también te quieran como advertir. Entonces, aquí está la carta de el tarot. Y mira lo que hay acá. Pareciera ser que ya como que tú te habías ido o probablemente tuviste que hacer un retiro, probablemente de cualquier tipo, pero ahora estás como regresando. Quizás a lo mejor tuviste que tomar unas vacaciones porque, o no vacaciones, probablemente puede ser para aquellas personas que tuvieron que tomar un reposo por alguna enfermedad o algo así y ahora están otra vez viniendo. No te preocupes que definitivamente si tuviste que tomar un reposo por algo, un permiso que tuviste que pedir o algo así, definitivamente no hay ningún problema y volverás otra vez a tus condiciones normales. No te preocupes, no va a pasar nada, sencillamente fue, como decir, fue algo justificado y así no hay ningún problema. Tu vida va a continuar como hasta ahora. Solamente que, bueno, tuviste que tomar y hacer ese retiro. Quizás a lo mejor causas ajenas a tu voluntad te hicieron hacer ese retiro, pero ahora ya estás otra vez, como quien dice, en circulación. No hay ningún problema, sigue adelante, no te preocupes, así son las cosas. No fue algo que tuviste que hacer porque sí o por capricho, sino que cosas, causas ajenas a tu voluntad así lo exigían. Vamos a ver entonces, mi querido, qué otra cosita hay para ti con respecto a las cartas guías, tus cartas guías, de tu ser guía. ¿Qué te quiere decir? Veamos. Te liberas de algo y te liberas, vamos a decir, te liberas, punto. Algo pasa para que puedas salir de donde te encuentras. Y esto era necesario. Fíjate tú, algo va a pasar para que tú puedas salir de donde te encontrabas. Y ahora, otra vez, esto era necesario, pero mira, ya definitivamente te liberaste. Eso tiene mucho que ver con esto. Quizás a lo mejor, ¿qué te puedo decir? Si has estado enfermito o enfermita, no te preocupes, te dice el tarot, vas a recuperarte y sales adelante otra vez. Vuelves otra vez a lo mismo. Dejaste cosas atrás que a lo mejor tenías que hacerlo y que la tuviste que hacer porque no te queda más remedio, no te preocupes. Te liberas. Algo pasa para que puedas salir de donde te encuentras. Era necesario. Esto era algo necesario. Lo que te pasó y ahora este regreso era porque era necesario. Quizás a lo mejor también puede ser un regreso del pasado. Algo del pasado que regresa, que se tuvo que ir por alguna circunstancia y ahora está regresando. Podría ser, vamos a ver, tu carta, las cartas del el oráculo de Lenormand. ¿Qué te quieren decir? Vamos a ver qué te querrá decir este oráculo de Lenormand. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Corto en 3 aquí y vamos a ver. ¿Qué hay? Ajá, mira, cuidado aquí con alguien vividor, una persona vividora que se quiera aprovechar de algo de ti. Es lo que te digo.
Cuidadito pues, mi querido y adorado Escorpio. Cuidado con estar prestando dinero. Cuidado que no sea devuelto. Cuidado con alguna, quizás, eh, algo que te digan de un negocio, que no sé qué. Cuidadito con eso, pues, mosca, piensa, cuidado. ¿Ah? Alguien que te quiera pedir prestado algo y después no te lo quiera devolver. Cuidadito pues, es lo que te digo. Cuidado con un vividor o algunos vividores. Probablemente. Veo para ti también una alegría. Viene para ti algo espectacular. Viene algo también, una buena noticia que viene para ti. Y mira, veo una casa. Probablemente estás regresando a casa nuevamente después de que estuviste ausente y eso está dando muchísima alegría a muchísima gente. Puede ser también que estés a punto, pues quizás de adquirir una casa o mudarte o cambiarte de habitación o de residencia o de ciudad o vas a buscar, estás buscando una casa y ves, pero cuidadito igual con estos vividores, ¿sí? Que te quieran, como quien dice, meter gato por liebre. Cuidado con que te digan, no, eso está perfecto, no sé qué, y resulta que tenga, como quien dice por ahí, como algo por ahí escondidito que no se vea. Pues puede ser que vayas a ir a una zona donde no haya mucha agua, o puede ser que a lo mejor te encuentres con que las casas tienen, o el sitio donde vas tiene, no es una buena zona y te la estén vendiendo de otra manera. Mosca con eso, pues. Ojo con eso, pues, mi querido y adorado Escorpio. Vamos a ver aquí alguien con un poco de soberbia. Veo aquí a alguien que está un poco soberbio. Yo no sé si es esta persona del pasado, que la estoy viendo como algo soberbia. Siente que ya no te tiene como antes, ¿sabes? Y no te eches la culpa, porque esta persona lo que hace es que se hace la víctima. O va a venir arrepentida, pero queriendo después a la larga querer echarte la culpa. Jugué contigo y te perdí, dice esa persona, ¿sabes? Y también veo aquí a Lenormand en otras cartas, la carta de los peces. Una relación abierta, hay una abundancia, emociones, bastante emociones para ti en diferentes aspectos, ¿sabes? Muchísimos aspectos de tu vida vas a tener emociones. Cosas que no te esperabas que llegaran, van a llegar. ¿Sí? Y vas a decir, wow, mira, pues yo ni me imaginaba esto. Mira esto que está pasando, qué bien. Vamos, pues. Aquí, mira, pues, aquí te lo estoy diciendo clarito. Esta persona vuelve. Ahí está, la carta de el querer otra vez entrar a a esa, a esa empresa que se llama Escorpio. Esta persona quiere volver otra vez a entrar y también a invertir en este amor otra vez contigo. Ese es el 3 de bastos. Sí que te lo digo. Ha pasado su roncha. No está bien que digamos. Se siente que ya no te tiene como antes. Ajá. Pero esa persona de verdad que bien vuelve arrepentida y te rogará hasta que le aceptes. Lo que pasa es que quizás a lo mejor no mucho le vas a creer. Cuidadito pues con eso. Mira, sí que se ve a ti también de tu lado, que a lo mejor ya has tenido uno que otro pretendiente o alguna pretendiente y de verdad que no has aceptado. Parece ser que todavía para ti, en tu corazón, está ese pasado. A pesar de todo, ¿entiendes? A pesar de todo. Así que no te eches la culpa. Ahora ponte, como quien dice, empoderado o empoderada y vamos a ver qué viene ahora. Tendrá que trabajar duro esa persona, ¿sabes? Si quiere volver a estar contigo. Lo estoy viendo ya. Y sí, mira, se ve que tú por el momento como que no quisieras aceptarle. Se ve que al final de la situación se ve como que de verdad no está viendo ya el amor que había en un momento, ya no lo está viendo. Oye bien, vuelve bien arrepentido o arrepentida. Te rogará hasta que le aceptes. Tú no le estás creyendo mucho. Tendrá que trabajar duro, y ahí lo estoy viendo, para que esto se ponga así. O no trabaja, o si no trabaja como debe ser, lo veo muy, pero muy en la cuerda floja. Te quiere demostrar tantas cosas. Cree que aún están a tiempo y quiere replantear las cosas. Pero a lo mejor ya tú no
Ya tú no va a ser como antes, porque tú no quieres más decepciones. El que vive de ilusiones muere de desengaño. Eso es lo que ese es tu lema y no estás viendo. Veo más bien dudas de tu parte, pero no veo tampoco que no haya posibilidades de que a lo mejor esta relación no se vuelva a dar. Siempre y cuando esta persona trabaje duro como debe ser para demostrarte lo contrario, porque jugó contigo y con eso no se juega, con el amor no se juega. Siente que ya no te tiene como antes, es verdad. Si volvieran ustedes otra vez, te vería ya tan ligero o tan ligera como diciendo, ya esta no es el mismo Escorpio que yo dejé. Ya no me atiende como antes, ya no me mira como antes. ¿Qué estoy yo haciendo acá? Entonces, o corre o se encarama, o lucha para que esa relación se vaya dando porque esa persona sabe que jugó contigo y te perdió, o va a tener que irse. Porque yo te veo a ti más bien como, a pesar de que puedes estar aceptando, te veo así como, como más frío, más fría que nunca. Antes no eras así, ahora realmente ha cambiado todo. Entonces esa persona ahora está sintiendo que a lo mejor sí como que te perdió. Ay, 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 Maracay. Bueno, ahí te estoy dejando esa lectura y vamos a leer entonces, para finalizar acá, mi querido y adorado Escorpio, tu lectura del I Ching. Es la número 50, tu lectura. Y dice así. Algo se está preparando, no te inquietes. Esto es bueno, valioso y especial. Todo tiene su momento y se está preparando ya. Vendrán momentos de dedicación y compenetración. Estás a un paso de la celebración. Una fiesta, una iglesia, una academia, una cocina, una fábrica, en algún sitio podrías encontrar lo que llamamos la felicidad. Así que ahí te estoy dejando yo pues con esta lectura del I Ching. Y bueno, yo diría que vamos a ver qué pasa, pues vamos a ver qué viene más adelante para ti, ¿de acuerdo? Entonces ahí te dejo, o que trabaje, que se ponga las pilas, o mira, fuera de aquí, fuera de aquí. Tú te tienes que hacer respetar y que tus valores vayan por delante. ¿Te quiere? Pues que trabaje. ¿Quiere celeste? Pues que le cueste. Vamos a decirlo así. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.